Bueno, por supuesto, estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros y esperando que lo que vayamos a ver hoy sea de utilidad. Entonces, yo voy a empezar a compartir una presentación que lleva como título pues, la reputación y las empresas en tiempos del COVID-19 y lo más importante es 2 puntos, riesgos y oportunidades. Hasta los años 90 éramos capaces de construir una diferenciación duradera porque éramos capaces de inventar cosas que eran nuevas y esos productos y servicios se tardaba tiempo en copiar. Eran relevantes porque cubrían necesidades no cubiertas y además eran creíbles porque hasta los años 90 la palabra de las empresas no se ponía en duda. Un mantra con tres afirmaciones. Pues hemos perdido las 3. No somos capaces de hacer cosas nuevas porque se copian, no son relevantes porque hay una sobrecapacidad instalada y la tercera es que no nos creen. Hemos perdido la confianza con nuestros grupos de interés. Pero seguimos necesitando esa diferenciación. Entonces, si no nos viene por ese camino, ¿por dónde nos viene? Pues básicamente por el hecho de tener bien claro que hemos de definir y activar el por qué estamos en el mundo y para qué, que ese es el propósito y la gestión de nuestra marca. En segundo lugar, la confianza o la licencia para operar. Hasta los años 90 también, hasta que no empiezan las grandes crisis, quizá la más notable fue la del 2008 con Lehman Brothers, pues la legitimidad era simplemente cumplir con la ley. Con eso conseguías la licencia para operar y punto. Hoy la legitimidad no es suficiente con el cumplimiento de la ley, sino que tienes que tener legitimidad social para poder operar. Es decir, los ciudadanos o tus grupos de interés tienen que querer que tú existas para que sigas existiendo. Y eso se gestiona con la reputación. Y finalmente la comunicación. Hemos aprendido de forma clarísima que da igual que hagas las cosas de forma excelente. Si aquellos a los que quieres activar en comportamientos favorables hacia ti no se enteran, no pasa nada. Sin comunicación es imposible influir en las percepciones de los demás. Ese es el contexto. Eso es lo que buscamos. Y eso es lo que explica también por qué se han disparado los capitales intangibles. Porque las bases de la diferenciación y de la legitimidad son intangibles. Eso lo han entendido muy bien las empresas y, bueno, pues un ejemplo por poner uno, pues el año pasado, en agosto del 2019, la Business Roundtable, que agrupa a las mayores empresas de Estados Unidos, hizo la afirmación que yo he hecho hace un segundo. El futuro de las empresas pasa por crear valor para todos sus grupos de interés y no solo para el accionista, y además crear riqueza de forma equilibrada para todos esos grupos de interés para abrazar el largo plazo. Este movimiento nace como respuesta a la gran amenaza que supone para todos nosotros, los que no somos las 5 grandes plataformas, que no somos ni Apple, ni Google, ni Amazon, es decir, el modo de supervivencia para el resto que no somos capaces de atraer la inversión con los múltiplos de las 5 grandes plataformas. Y lo que esto venía viéndose y venía sucediendo como tendencia, el COVID-19 lo ha acelerado brutalmente. Por eso se ha convertido en algo fundamental, pues conocer bien qué están esperando de nosotros esos grupos de interés y ganarnos su confianza. La confianza, igual que la reputación, no se gestionan directamente. Es imposible que yo o cualquiera de vosotros pueda influir directamente en lo que otro piensa de ti y cómo te juzga, que básicamente eso es la reputación. Lo único que puedes hacer, y es importante, es entender qué cosas debes de hacer o dejar de hacer para merecer la confianza y la buena reputación que te van a otorgar ellos. Y para eso necesitamos conocer muy bien qué están esperando de nosotros y cómo nos están juzgando. Y esto es un elemento fundamental en el que las empresas estamos un poco pobres, en herramientas de escucha. Entonces, en esta idea de las expectativas, en cuanto y entro ya en los temas directamente relacionados con el COVID-19, lo que estamos observando es que la ciudadanía está aceptando la idea de que esto va no de días, no de semanas, sino que va de meses o incluso años. Han entendido también, o hemos entendido, que el objetivo hoy no es erradicar la enfermedad, hoy es aplanar la curva para que no colapse el sistema sanitario. Por lo tanto, no se trata de otra cosa que de rebajar la presión sobre los sistemas de salud para que puedan abordar
los contagios que van a seguir ocurriendo y que probablemente, espero que no, habrá una segunda oleada en el mes de octubre. Y los gobiernos lo que hacen es prepararse para hacer frente a algo que es duradero y que probablemente se convierta en crónico. Y todo está pues, focalizado en encontrar esa vacuna, pero bueno, con la gripe pues, probablemente el virus va a mutar y por lo tanto será algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Si no se hubieran tomado estas medidas de confinamiento, pues sería desastroso. Y aquí hay montones de informes que demuestran qué hubiera pasado con la curva de contagios si no se hubieran tomado estas medidas. Sería realmente catastrófico. Y todos estamos mirando pues, qué ocurre en China, ¿no? Y cómo empiezan a salir, pero de forma paulatinamente, la gente de Wuhan, ¿no? Entonces, la población está asumiendo esta idea, está asumiendo además la idea de que va a cambiar nuestra forma de vivir. Todos, prácticamente todos los ciudadanos, estos son datos de España, están convencidos de que vamos a tener pues, una crisis económica importantísima. Y cuando piensan en la sociedad del futuro, lo que nos están diciendo es que imaginan a día de hoy una sociedad más solidaria. Veis aquí la suma de 60% más la gente que seguiremos igual. Entonces, hay dos aspectos aquí, la solidaridad y el temor. Una sociedad más temerosa, que por lo tanto ambas cosas probablemente queden ahí durante muchos tiempos o durante mucho tiempo. Hemos sido conscientes de la vulnerabilidad de los ciudadanos y eso nos lleva pues, a respuestas, son respuestas que llevamos en nuestro código genético porque somos seres gregarios, somos seres sociales y por lo tanto ese lado social y ese lado solidario probablemente quede como una respuesta a esta crisis. Y es una oportunidad para las empresas porque una expectativa clarísima es que las empresas tienen que jugar un rol importante. Entonces ya sabéis lo que pasa con las expectativas. Una expectativa está ahí, si no la cubres tú como empresa, vendrá otro y la cubrirá de una manera que te quitará la oportunidad a ti. Entonces, claramente existe una idea extendida en todo el mundo. Esta fuente es el agregado de 25 países. Se está esperando que las empresas actúen. En España, claramente, cuando se pregunta quién tiene que actuar, pues está lógicamente el gobierno, la Unión Europea, pero después inmediatamente aparecen los bancos, los gobiernos locales y las grandes empresas. O el mundo empresarial, si queréis. Y una de las cuestiones que ha parecido como interesante es la preocupación en todo el mundo por los empleados, por su bienestar, por el tema de la protección del empleo. Es algo que no estaba, bueno, venía estando ya como tendencia desde hace años, ¿no? Pero hoy aparece como una de las expectativas más claras y eso tendrá que ver también con cómo se juzgan los ERTEs y alguna cosa más que os mostraré dentro de un segundo. Entonces, si estas son las expectativas, vamos a ver cómo se juzga que es la respuesta de las empresas. Entonces, cuando preguntamos a los CEOs, claramente las dos primeras cosas que aparecen tienen que ver con los empleados y la posibilidad de que pueda continuar el negocio con conexión remota, la prohibición de los viajes y luego ya, en segundo lugar, el impacto económico. Eso cuando hablamos con los CEOs. Cuando hablamos con los ciudadanos y les pedimos que juzguen el comportamiento de las empresas hasta la fecha, hasta el 4 de abril, es el trabajo que se ha realizado aquí, pues vemos que no está mal. O sea, al menos fijaros que son porcentajes muy altos de aprobación. España está ahí, está igual al mismo nivel que Italia, Francia, Inglaterra o el Reino Unido. Y las empresas, ¿qué ocurre entre la primera y la segunda semana? En la primera semana y en la segunda, claramente la preocupación por la continuidad del negocio. Eso es algo lógico y que además los ciudadanos entienden perfectamente. En la segunda semana se midió algo que en la primera ni siquiera aparecía, que es que las empresas y los ciudadanos lo conocen, porque esto es una encuesta con ciudadanos en España,
están realizando todo tipo de iniciativas que van más allá de su actividad normal. Además, juzgan que están actuando correctamente. Y muy pocos, pasa de un 32 a un 35%, piensan que están aprovechando coyunturalmente para hacer reducciones de plantilla u otras cosas menos aceptables, ¿no? Y está creciendo la idea de que se están flexibilizando y buscando un equilibrio entre buscar el beneficio o la continuidad, no el beneficio, la continuidad del negocio y las personas. Y esto hace que cuando hablamos de los ERTEs, me parece muy interesante distinguir lo que ocurre con los ciudadanos. Cuando un ERTE es comunicado por una empresa que tiene pérdidas, lo aceptan. Los ciudadanos aceptan como algo normal e inevitable. Cuando la empresa presenta un ERTE y tiene beneficios, hay dos posibles formas de actuación que reciben un juicio muy diferente. Una, muy positiva, es si la empresa complementa el ERTE para que sigan percibiendo el mismo sueldo, y otra que es negativa, claramente inaceptable para la opinión pública, que es una empresa con beneficios que plantea un ERTE y además no compensa a sus trabajadores. Con esto lo que quiero decir es que entender esta forma de juzgar por parte de la opinión pública nos tiene que llevar a establecer una estrategia de comunicación muy clara cuando hablamos de qué es lo que vamos a hacer para poderlo comunicar de forma lo más ventajosa posible. Y si miramos un poco más los detalles de España, la reputación se compone por muchas variables, por 7 grandes variables, que tienen que ver con tu oferta comercial, tu innovación, cómo tratas a tus empleados, el governance, los temas de ética y de integridad, la responsabilidad social, que aquí le llamamos citizenship, el liderazgo, que es la calidad de los gestores, y los resultados económicos y financieros. Pues lo que está ocurriendo con esta crisis es que está cambiando los pesos. Esos porcentajes son la contribución de cada una de estos pilares a la reputación de una empresa. Los españoles están dando más importancia a cómo tratas a tus empleados y, en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, a que sigas existiendo, es decir, a los resultados económicos positivos, y reducen la importancia de tu oferta comercial. Y otro asunto muy interesante es que los ciudadanos quieren saber lo que estáis haciendo. Es decir, están interesados en escuchar qué están haciendo las empresas y están abiertos, por lo tanto, a la comunicación. Pero la comunicación en un entorno en el que tenemos que saber que ha cambiado por completo lo que teníamos antes de la crisis. Cuando bajamos al detalle de quiénes son los portavoces más creíbles en la sociedad, las autoridades sanitarias son los primeros. Pero fijaros que después están los empleados. Cuando pone aquí Brands Technical Experts, es los empleados, los expertos que trabajan en una empresa, el CEO, las personas como tú y como yo, es decir, las redes sociales, y los empleados de base. Pues fijaros cómo los empleados, tanto los técnicos como los empleados de base, se convierten en portavoces de confianza muy por encima de los influencers o de las celebridades, los celebrities, ¿no? O las personas famosas. Y esto pone de relieve la importancia que tiene el haber definido claramente o el definir un propósito para tu empresa, es decir, una razón de ser, que lo hayas definido de una forma adecuada, con una metodología adecuada. Es decir, yo no defino mi propósito desde la dirección y después lo comunico a mis empleados, sino que lo defino con ellos y lo defino también con mis clientes y con todos aquellos que yo quiero activar después. Porque si yo defino un propósito es para generar comportamientos favorables. Si lo defino con ellos, con aquellos que quiero activar, se van a sentir identificados con ese propósito y entonces, porque les da la gana y porque quieren y porque además lo desean, empiezan a pasar a la acción. Y pasar a la acción significa querer comunicar y hablar bien de la empresa, hablar bien de los productos o defenderla en casos de crisis. Por eso, la forma de comunicar cambia radicalmente. No se trata de que nosotros hablemos de lo que hacemos, sino de que otros
que generan confianza hablen de nosotros. Y solo querrán hacerlo si nosotros hemos definido una empresa vertebrada en valores y con un propósito que genera esa identificación por parte de la gente que tiene más próxima. Empleados, proveedores, clientes. Entonces, en situaciones de crisis, ¿cómo aprovechar, en el sentido positivo del término, estas expectativas que los ciudadanos tienen hacia las empresas? ¿Cómo aprovecharlas bien para satisfacer esas necesidades y esas expectativas y al mismo tiempo no poner en peligro nuestra existencia? Pues básicamente todo lo que están haciendo las empresas se puede clasificar aquí. O bien están actuando sobre su capacidad de gestión, asegurando la continuidad de la actividad, poniendo en marcha sistemas de orientación al cliente o orientadas a mejorar la situación de sus empleados y asegurar los puestos de trabajo, que sería la capacidad de gestión. Están actuando en capacidad de colaboración, están donando, están siendo agentes activos en colaboración con terceros, o están transformándose. En capacidad de transformación están descubriendo una forma de innovar a partir de toda la información que les está llegando durante esta crisis, y están transformando su modelo productivo en economía de guerra, a veces cambiando lo que están produciendo habitualmente para producir cosas que necesita la sociedad en este momento, o intensificando la producción de cosas que se necesitan ahora mismo, o aprovechando para hacer algo que ha ocurrido. Estábamos con transformaciones culturales de, digamos, digitalización de nuestras organizaciones que iban a llevar años y de pronto están ocurriendo de un día para otro. Recomendaciones, sabiendo que nos están pidiendo intervenir, pues claramente lo que no podemos hacer es ser oportunistas, intentar en estos momentos generar la impresión de que estamos haciendo, digamos, acciones comerciales directas. Aquí lo que se aprecia es la empatía, la solidaridad, la autenticidad, la idea de hacer y luego comunicar, la idea también de ser oportunos y entender que las crisis tienen momentos psicológicos muy diferentes y no es lo mismo lo que se espera de las empresas en la primera semana que a partir de la cuarta semana. Para terminar, ¿cómo será el futuro después de COVID? Ya sé que nadie tiene una bola de cristal y yo tampoco, pero claramente el COVID ha disparado la volatilidad y la incertidumbre. Esto es una volatilidad económica, pero es una incertidumbre en la mente también de todos los ciudadanos. Una incertidumbre que se traduce, como vimos hace unas cuantas transparencias, en conciencia colectiva y en temor. Es un futuro en el que las empresas claramente ya están innovando en productos destinados a algo que va a permanecer, que es el temor, y que va a estar ahí durante años. Por lo tanto, todo tipo de productos que se lanzan para mitigar esa idea. En el punto de vista de la colectividad y del bien común, hay cosas que ya estaban ahí y que se están fortaleciendo, todo lo que tiene que ver con la economía circular, el ahorro, la austeridad, el reciclaje. Productos específicos que ya se empiezan a lanzar, como productos de limpieza que combaten específicamente los virus. Las mascarillas que van a estar aquí durante muchísimo tiempo y la moda ya empieza a intervenir en eso. Productos para desinfectar el avión o el tren en el que viajas. Bueno, la globalización tal y como la entendíamos está cambiando, se está volviendo a lo local, a lo pequeño, a lo cercano, y esa nueva realidad pues nos va a convertir en algo que estamos en proceso. Televidentes, no, televivientes. O sea, nuestra vida normal va a tener un componente online clarísimo. O sea, nunca hemos tenido en tiempo real un ensayo tan grande, por ejemplo, para una transformación que también está ahí para quedarse, que es el teletrabajo. Eso va a afectar todo esto en el futuro, pues más a unos sectores que a otros. Y querría terminar con 8 afirmaciones que, si hubiera tenido tiempo ahora mismo, cuando estaba retocando la presentación, aparecerían de una en una y ahora aparecen en bloque. Entonces, la primera recomendación es: actúa desde
quién eres y para qué estás en el mundo, de forma coherente con tu propósito y con tus valores. Y esa idea yo creo que es central a todo lo demás. Porque si tienes ese propósito bien definido y esos valores bien sólidos, entonces podrás abordar el segundo paso, que es generar mayor autonomía a tus empleados para que puedan tomar decisiones e impulsar todavía más esta transformación cultural, en la que lo no presencial va a ser la regla en el futuro. Y para que lo no presencial sea la regla, también hay que evitar el fraude interno y los malos comportamientos. Y no hay mejor policía, no hay mejor sistema de auditoría interna que los valores y la identificación de los empleados con el propósito, por encima de cualquier otro sistema policíaco o de vigilancia. La tercera idea es redescubrir que nuestro principal foco son nuestros empleados. Y entonces redescubrir que la comunicación interna tiene un poder estratégico clarísimo en ese nuevo modelo de comunicación eficaz y mucho más eficiente en términos económicos, que es que otros hablen de nosotros, básicamente nuestros empleados y nuestros clientes. Hemos visto también clarísimamente que la comunicación es ineludible. No es suficiente con hacer bien las cosas. Si no impactas en las percepciones, no habrá comportamientos favorables. También esta idea de buscar oportunidades. Claramente, esa forma de buscar oportunidades, esa forma de innovar, tiene que ver también con el redescubrimiento de que puedes innovar escuchando muy bien a tus grupos de interés, escuchando a tus empleados, a tus clientes actuales, a tus proveedores, que ellos sean la fuente de las ideas para generar nuevos productos y nuevas ofertas en servicios. Por supuesto, haber aprendido de esto, ¿no? Crear escenarios y trabajar en mapas de riesgos más extensos, donde estén los riesgos pandémicos, que ya nos advirtió Bill Gates en una conferencia muy famosa en el año 2015, que iba a venir una pandemia y que el mundo no estaba preparado para esta pandemia. Y muy pocas empresas tenían en sus esquemas de riesgos normales una situación como esta. Y finalmente, que no es lo menos importante, a mí me parece fundamental incorporar herramientas que nos permitan escuchar y estar permanentemente siguiendo las expectativas de nuestros grupos de interés para tomar decisiones adecuadas, decisiones inteligentes. Y en el largo plazo, una de las cuestiones que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy tiene que ver con los sistemas de compensación que hemos tenido en las empresas en los últimos años. Básicamente, los sistemas de compensación han estado basados en indicadores puramente financieros. Si tú vinculas exclusivamente los indicadores financieros con los bonos de tus directivos, de tus empleados, lo que estás teniendo es una empresa tremendamente arriesgada que va a cubrir básicamente objetivos de cortísimo plazo, y esos objetivos de cortísimo plazo nos van a hacer incurrir en todo tipo de riesgos para el largo plazo. Entonces creo que es urgente incorporar en las políticas de remuneración indicadores no financieros, la buena reputación, la satisfacción de los clientes, el compromiso de los empleados, la fortaleza de nuestras marcas, y eso vinculado a las políticas de remuneración. Esto es lo que quería compartir con vosotros y ahora yo me callo. Aquí agradecerte enormemente, Ángel, todo el tiempo que nos has dedicado y con el cariño además que lo haces. Y nada más, seguimos. Yo te dejo además con nuestro lema, hablando un poco de comunicación y de propósito, que es juntos más fuertes. Sin duda. Esperamos hacer llegar esto a mucha gente, que es precisamente en esto en cómo creo que podemos poner mucho en valor la reputación del Middle Market.